Hola, ¿cómo están chamacos? ¿Qué tal? Me da gusto que estemos por acá de nuevo compartiendo una sesión más de nuestra asignatura de institucionalización, desarrollo económico y educación de 1920 a 1970, ¿sí? Seguimos todavía con esta circunstancia de la contingencia sanitaria por un un mes y medio, al parecer más aún. Así que lo más seguro es que vamos a cerrar el semestre de esta manera. Y pues ya prácticamente nos quedan 4 presidentes más con el del día de hoy. Nos queda el sexenio de 1946 a 1952, que es el que vemos el día de hoy. Nos queda el sexenio de 1952 a 1958. El sexenio que va de 1958 a 1964 y el último de este semestre, el último que vamos a revisar este semestre es el de 1964 a 1970, ¿sí? Así que pues vamos a hacernos el ánimo de seguirnos viendo por este medio. Les agradezco a los que han participado, les agradezco a los que han visto el video anterior y que han visto este y que van a ver este video porque por esta situación vamos a tener que estar trabajando de esta manera. Así que pues vamos a comenzar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Muy sencillo. Espero que no sea tan tardado como el anterior. Fueron 48 minutos. Vamos a darle celeridad al asunto. Y el día de hoy vamos a hablar del inicio del México actual. ¿Se acuerdan que en la clase cuando abordamos el, el, el gobierno de Plutarco Elías Calles, les comentaba yo que es una periodicidad de tiempo donde al parecer las cosas empezaron a irse, yo les dije así con estas palabras, les dije, es cuando todo se empezó a ir a la mierda, es cuando se empezó a pudrir todo. Desafortunadamente así ocurrió. Sin embargo, con el sexenio que vamos a platicar el día de hoy de Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952, fue cuando de plano se dieron las condiciones para este México desigual, lleno de contrastes sociales, lleno de situaciones que parecieran injusticias, ¿sí? Sin embargo, como bien lo relata un autor, es el sexenio en el que los millonarios se hicieron políticos y los políticos se hicieron millonarios. Hay una corrupción que rebasa los límites de lo que había sido. Y pues vamos a platicar un poquito de este sexenio, ¿sale? Como ya lo saben, me gusta iniciar este, este ejercicio, este diálogo, dando un panorama de qué estaba ocurriendo a lo largo del mundo, o mejor dicho, en este caso vamos a platicar un poquito de lo que está ocurriendo en Europa y lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque son nuestros contextos más cercanos y además porque son los que se disputan la supremacía política, social, cultural y económica en aquellos momentos, ¿sí? Como ya lo saben, como lo vimos en la anterior sesión que videograbamos también, en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. A partir de la detonación de las bombas atómicas, Japón, que era el último país del eje que faltaba por rendirse, termina por hacerlo y el gran ganador, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, el gran ganador son los Estados Unidos de nuevo, ¿sí? Aunque un revisionismo histórico en las últimas décadas
nos ha dejado ver que el impulso, el empuje, la táctica, la estrategia, el- la manera de sobrellevar el evento por parte de la Unión Soviética los deja a ellos, a partir de este revisionismo, los deja a ellos como los grandes ganadores ante los ojos de algunas personas que con lupa han tratado de demostrar ello, ¿no? Y entonces la Unión Soviética se erige como la potencia que va a tratar de tener una influencia mayor en Europa en aquellos años. Y en 1945, como les comentaba, después de la detonación de las bombas atómicas, Japón se rinde. ¿Sí? Se comienza a gestar, se comienza a vivir, a evidenciar, a tomar forma un mundo bipolar. No que un día, que en la mañana tenía un carácter y que en la noche tenía otro, ¿no? Un mundo bipolar porque había dos polos de desarrollo, dos polos que dictaban la manera de hacer las cosas según su forma de ver el mundo y su perspectiva de entender las cosas. Por un lado, por el lado europeo asiático, está la Unión Soviética, ¿sí? Con una perspectiva de desarrollo comunista, ¿sí? Por el otro lado, con una influencia en el continente americano y en algunas partes de Europa, está Estados Unidos con esta manera de entender el mundo desde la perspectiva capitalista, ¿sí? No recuerdo, no recuerdo de quién leí esta, esta cita que refleja de una manera muy exacta la Guerra Fría y que dice, en, en, en uno de estos polos se, se justifica la justicia en nombre de la libertad y en el otro se justifica la libertad en nombre de la justicia, ¿sí? Y tiene mucho sentido ello porque mientras unos hablaban de libertades, hablaban del desarrollo del ser humano, el desarrollo que buscaban era el desarrollo de los negocios y la libertad del dinero, mientras que los otros, la otra visión de mundo, pues buscaba este desarrollo humano, pero a partir de una justicia social no entendida tan justa, valga la redundancia, debido a que pues, los dirigentes, los burócratas de alto rango tenían prebendas que les permitían vivir justamente como todo lo contrario de lo que peleaban, ¿no? Pero bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial está este mundo bipolar que da lugar a a la tan famosa, tan estudiada y que tanto daño nos hizo los latinoamericanos, la Guerra Fría. ¿Sí? Esta Guerra Fría que va prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945-1946, hasta 1989, que se da la caída del muro de Berlín, y 1991 con la separación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se convierte en una comunidad de estados independientes y que da lugar a muchos países que están alrededor de Rusia. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Están tomando sus notas? Perfecto. ¿Qué pasa también en 1945? Se crean dos de los organismos que tienen una de las mayores influencias en la actualidad. La Liga de Naciones, que había surgido en Europa a partir de la Primera Guerra Mundial, es reemplazada por la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Una organización que se va a manejar de una manera un tanto más directa con la forma de hacer gobierno de los países y por lo tanto
ello les va a permitir tener un control sobre los países miembros, ¿sí? Un control más cercano. Solamente que tú tiene una particularidad que a muchas personas pues no nos deja muy tranquilos o no nos deja muy seguros de su imparcialidad, ¿no? Esta Organización de las Naciones Unidas se encuentra establecida desde 1945 en la ciudad de Nueva York. Es como si tú quisieras organizar un comité vecinal y tu vecino, el más pudiente, el que tiene influencias en el gobierno, el que tiene manera de hacer cosas de una manera no tan legal, dice, está bien, vamos haciendo este comité vecinal, pero ¿qué les parece si yo les ofrezco una parte de mi casa para hacerlo? ¿Sí? Pues es un tanto inequitativo, un tanto difícil de que se traten con imparcialidad muchos de los temas que ahí se deben de tratar con esa particularidad, ¿no? Pero bueno, la Organización de las Naciones Unidas tiene algunas cosas positivas, otras no tanto. Entre las positivas podemos encontrar, por ejemplo, que tiene ciertos departamentos que se encargan de cuestiones muy particulares y que han ayudado de manera sustancial a que se extienda una visión de mundo, y son los casos de la UNICEF, que se encarga de los niños, y de la UNESCO, que se encarga de la educación, ¿sí? Pero bueno, inicia la Organización de las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional, uno de los organismos económicos más poderosos del mundo, y que a la fecha, sigue dictando maneras de proceder a los países dependiendo de la necesidad que ellos tengan de acceder a sus préstamos, ¿sí? En 1947, Estados Unidos lanza el Plan Marshall. ¿Qué es el Plan Marshall? Pues ni más ni menos que una serie de empréstitos dedicados a la reconstrucción de Europa, ¿sí? Se lanza el plan Marshall en 1947, y ese mismo año se crea la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos, que es mejor conocida como la CIA, que yo creo que ustedes la han visto representada en muchas series de televisión, en muchas películas, donde son los encargados de hacer el espionaje del gobierno de Estados Unidos a lo largo del mundo, ¿sí? Está documentado que hay agentes de la CIA en diversas partes, ya no digamos de México, en diversas partes del mundo, eh, dando informes de personas que ellos tienen así muy identificadas y que los consideran una especie de peligro para, para su soberanía y su seguridad nacional. Pero bueno, en 1948 se da la creación del Estado israelí, que suponía la solución de un problema, de uno de las problemáticas que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial, y que terminó por ser una problemática mayor para para la seguridad de esta parte del mundo donde se encuentra el Estado de Israel. El Estado de Israel prácticamente lo insertan en un país llamado Palestina, y no conformes con el espacio que les dieron, se fueron extendiendo, se fueron extendiendo, se fueron extendiendo, hasta el momento que ahora ocupan una gran parte de ese territorio que les fue asignado, y Palestina está reducido a a una parte mucho menor de la que ocupaban originalmente, ¿no? Por eso yo creo que ustedes han escuchado que de manera continua se habla en las noticias del conflicto árabe-israelí, o del conflicto entre Palestina e Israel, ¿sí? Esta guerra que viene, este conflicto que viene desde 1948 con la creación del Estado de Israel y
y su necedad, lo voy a decir así, su necedad de estarse extendiendo a pesar de que las condiciones geográficas, históricas, políticas, culturales, económicas no lo permitían o no era tan bien visto de manera eh, por parte de la sociedad palestina y árabe en general, ¿sí? Ello dio lugar a que la Liga Árabe, un grupo que se forma también después de la Segunda Guerra Mundial, tome una relevancia, una gran relevancia en la manera de tomar decisiones de aquellos años, ¿sí? Pero ¿qué pasa también en América Latina por aquellos años? Un presidente, un político colombiano, mejor dicho, un político colombiano, Jorge Eliezer Gaitán, empieza a presentar medidas radicales para el ala conservadora de su país y se da el Bogotazo. ¿Qué es el Bogotazo? Pues ni más ni menos que una especie de golpe de Estado que ocurre en ese año durante un periodo en el que Jorge Eliezer Gaitán era bastante popular y que de manera muy puntual, si me permiten la expresión, voy a utilizar la palabra de manera quizá un tanto mágica, lo retrata Gabriel García Márquez en el libro Cien años de soledad cuando habla de esta represión a los trabajadores de las bananeras. ¿Sí? Se da también en 1948 la Declaración Internacional de los Derechos Humanos basada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa y que va a servir como la carta que, que nos va a permitir a los seres humanos tener una serie de derechos que antes no estaban contemplados por parte de los dirigentes. ¿Sí? También en ese año muere Mahatma Gandhi, uno de los grandes libertadores a nivel mundial. En 1949 triunfa la Revolución China y se funda la República Popular China con Mao Zedong a la cabeza y se firman dos tratados de cooperación económica, política, pero sobre todo militar entre los países que integraban el eje comunista y los que integraban el eje capitalista. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, con Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Canadá a la cabeza, y la Comecon, que es el Consejo de Ayuda Económica Mutua, encabezado por la Unión Soviética y que va a tener mucha injerencia en países en aquellos tiempos como Checoslovaquia, Hungría, Polonia. ¿Sí? En 1950 estalla la Guerra de Corea en el marco de esta Guerra Fría. ¿Sí? Es el primer episodio bélico que se da en el marco de la Guerra Fría y no es ni más ni menos que el enfrentamiento de estas dos visiones de mundo entre las dos Coreas que hasta la fecha se mantiene, ¿no? Creo que han escuchado hablar de Corea del Norte, que los medios de comunicación lo pintan como uno de los grandes imperios del mal en la actualidad y lo entrecomillo porque pues en realidad quiénes son los medios de comunicación para decirnos qué está bien y qué está mal, ¿no? Son simplemente unos empleados de unas personas poderosas y que están cuidándole sus intereses. Entonces estalla la guerra de Corea en 1950 y para allá, para el año de 1952, Jonas Edward Salk inventa la vacuna contra la poliomielitis. ¿Sí? En esta coyuntura de contingencia que nosotros estamos trabajando, creí importante retomar ese dato porque pareciera que a final de cuentas ello va a ser una de las soluciones que nosotros vamos a tener a esta situación, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es lo que ocurre en el mundo, en una parte del mundo. ¿Qué ocurre en nuestro país?
Pues en 1946, el 1 de diciembre, llega Miguel Alemán Valdés a ocupar la presidencia de la República. Para el año de 1948, uno de las historietas o de las tiras cómicas más representativas de nuestro país empieza a editarse, la familia Burrón. No sé si lo han leído, lo han visto siquiera. Sí, es una revista antiquísima, pero que tiene una parte de crítica social y de sátira política muy fina y muy relevante para sus tiempos, ¿sí? En ese año también, 1948, se estrena una de las películas más icónicas de la época del cine de oro mexicano, que es Nosotros los Pobres, dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por Pedro Infante y Blanca Estela Pavón. Una gran tragedia cinematográfica que, si ustedes la revisan, no es ni más ni menos que llevar lo que ya habíamos platicado en la clase anterior, llevar estos problemas sociales que se viven en aquellos años a la pantalla grande para tratar, uno, de dar a entender que nuestra dinámica social, económica, política, cultural, ya iba por otro derrotero, que ya no éramos un país rural, que ya éramos un país eminentemente urbano y por ende los problemas que se suscitaban en las ciudades eran los más importantes para tratar. Y por otro lado, era estos intentos de vanagloriar la condición de pobreza de las personas, ¿no? O sea, tú estás jodido, eres pobre, mira, te vas a ir directamente al cielo, ¿sí? Te vas a ir directamente, este, a, al cielo porque tú estás sufriendo aquí en la tierra y por lo tanto tienes más posibilidades de alcanzar la salvación cristiana. Esta, esta visión religiosa de vanagloriar la pobreza, ¿no? También el 1 de enero de 1948 inicia en funciones la empresa Teléfonos de México, que a la fecha, ya obviamente con capital privado, pero que a la fecha es una de las empresas más importantes de nuestro país. Pero para 1950, sin duda, es uno de los años con mayor relevancia cultural en nuestro país. ¿Por qué? Muy sencillo. Dos películas van a marcar la pauta de lo que de lo que va a ser el cine en lo sucesivo. Uno, El Rey del Barrio de Tintán. Toda esta picardía y toda esta eh, manera de entender las relaciones sociales en la ciudad, Tintán en El Rey del Barrio lo va a trabajar de manera magistral. Y una película con la que vamos a cerrar el bloque 2, que es Los Olvidados, de Luis Buñuel, un director español que llegó exiliado en los tiempos de Lázaro Cárdenas. Esas dos películas, sin lugar a duda, van a marcar la pauta de 1950 en adelante. Además, Los Olvidados tiene la particularidad de que fue filmada en menos de un mes. En menos de un mes la filmaron en lo que hoy es la zona habitacional de Nonualco, Tlatelolco, en la Ciudad de México, y que duró solamente 3 días en cartelera, porque los Legionarios de Cristo, la Liga de la Decencia, muchas organizaciones sociales de ultraderecha se manifestaron en contra de la película debido a que refleja algo que a los ricos les llena de beneficios, pero que no están dispuestos a que otras personas lo vean o que otras personas estén conscientes de esa situación.
la pobreza, la miseria que se vive en los cinturones urbanos de todas las ciudades, ya no digamos latinoamericanas, en todas las ciudades del mundo. ¿Sí? También para 1950, por eso les decía que es importante en cuestión cultural, para 1950 se escribe el ensayo literario que hasta la fecha define la personalidad del mexicano. Tiene 70 años que se escribió y tiene 70 años de vigencia y los que le faltan. El laberinto de la soledad de Octavio Paz. ¿Sí? Si no lo conocen, si no lo han leído, se lo recomiendo bastante. Es un librito no muy grande, no de muchas páginas, pero que todos los mexicanos tenemos, no el deber, tenemos la obligación moral de conocerlo, de leerlo y de apropiárnoslo en lo que nos corresponda, buscando ser una mejor versión de nosotros. ¿Sí? Para esos años también hay una crítica política muy fuerte y muy viva en la sociedad mexicana. Hay dos personajes principalmente que se dedican a hacer esta sátira en las famosas carpas. Mi pariente, y digo mi pariente porque se apellida como yo nada más, no fue nada mío. Mi pariente Roberto Soto, el llamado Panzón, el Panzón Soto, y Jesús Martínez Palillo, dos de los grandes exponentes de la crítica política y de la sátira del siglo XX, coincidieron en esos años, y el gobierno de Miguel Alemán cómo le batalló para hacerlos entrar en el redil, como se dice de manera coloquial. ¿Sí? Y también en 1950 inicia Transmisiones, el primer canal comercial de televisión en América Latina. El XHTV, Canal 4 de la Ciudad de México, el 31 de agosto de 1950, y que al día siguiente, el día 1 de septiembre, el día 1 de septiembre, transmite por primera vez en vivo el informe presidencial de Miguel Alemán Valdés. ¿Vamos bien? Perfecto. Esta seguidilla de situaciones relacionadas con la televisión van a tener mucha relación con el presidente Miguel Alemán, porque para el año de 1951 y el año de 1952 se estrenaron o iniciaron funciones los dos canales del telesistema mexicano que continuaron con su tradición de comunicación en aquellos años. En 1951 comienza la XCW-TV, el canal 2, que nosotros lo conocemos en la actualidad como el canal de las estrellas, y para 1952 se le otorga la concesión de un canal de televisión a Guillermo González Camarena, el inventor de la patente de la televisión a color, y que es el famoso XHGC, que lleva por ende sus siglas. GC es de González Camarena, y que es el que hoy nosotros conocemos como el Canal 5. ¿Sí? Así está el mundo, así está México en este momento de la historia, y nosotros llegamos entonces a la elección presidencial del año de 1946. Ya habíamos platicado en el video pasado que Miguel Alemán logra el 77% de los votos, y este porcentaje le permite llegar a ser el presidente de nuestro país en el siguiente sexenio, después de Manuel Ávila Camacho. Para entender un poquito mejor cómo es que llega Miguel Alemán Valdés y cómo es su sexenio, me gustaría leerles una cita de Juan Alberto Cedillo en su libro La Cosa Nostra en México. Dice que Miguel Alemán era considerado
en Estados Unidos como un hombre pragmático sin ideología política, un oportunista que se movía para donde soplara el viento y de donde pudiera sacar la mayor ventaja personal. Un informe del director del FBI, Edgar Hoover, lo caracterizó como un político que se adapta a cualquier situación y al parecer tiene pocas opiniones políticas fijas, pues prefiere conducirse de acuerdo con la conveniencia de la situación. Coopera primero con los izquierdistas y luego con los derechistas, según dicten las exigencias de la situación, con el máximo beneficio para él. Creo que ello nos da una idea clara de cuál es la idea que tiene Miguel Alemán Valdés con respecto a la política que va a implementar como presidente de México, ¿no? Lo que nosotros conocemos coloquialmente como el primero yo, luego yo, el último yo. Miguel Alemán no le va a temblar la mano para tener esta manera de conducirse. Sin embargo, sin embargo, tenía una personalidad muy atrayente, ¿sí? Juan Alberto Cedillo continuó con la cita. Dice, también lo consideraban un playboy los estadounidenses, ¿sí? La revista Time lo describía como encantador, un político que sabía ganarse a los hombres y encantar a las mujeres. De joven había sido muy afecto a hacer frecuentes visitas a Hollywood, y sus travesuras con las jóvenes estrellas de la pantalla grande se convirtieron en parte de la materia prima del periodismo sensacionalista de la época. Fue un presidente que no le... Fue un político, mejor dicho, que no le importó que hablaran de él siempre y cuando no dejaran de hacerlo, ¿sí? La campaña de Miguel Alemán tuvo muchas particularidades. Fue la más costosa hasta ese momento, la campaña presidencial o la campaña política más costosa de la historia en ese momento, ¿sí? Fuentes mencionan que se gastaron 17 millones de pesos, que en aquel entonces era el dineral del mundo, ¿sí? Se gastaron 17 millones de pesos en la campaña, solamente en la campaña de Miguel Alemán Valdés, ¿sí? Un, un historiador mexicano, no soy muy afecto a sus obras, sin embargo creo que lo describe muy bien en esta cita que les voy a compartir. Enrique Krause dice que la campaña de Alemán no tenía precedentes. Alemán arrolla a lo largo de camiones de redilas, rodeado de muchachas y con el mejor eslogan de su campaña en su sonrisa juvenil, natural, contagiosa, optimista y jamás borrada. La revolución se había bajado del caballo para abordar, en público, los camiones de redilas rebosantes de chicas preciosas, flamantes adelitas de la primera generación de los hijos de la revolución, y en privado los Cadillacs de largas colas o los Packards, ¿sí? Ya habíamos platicado en el video anterior que Miguel Alemán Valdés es conocido, además de todo esto que estamos platicando, es conocido también por ser el primer presidente civil después de la revolución, ¿sí? Es hijo de un revolucionario, es hijo de Miguel Alemán González, un general revolucionario que participó en este movimiento bélico a principios del siglo XX, y, y por ello Vicente Lombardo Toledano, uno de los políticos también más recordados, preponderantes de la época, lo, lo llamó el cachorro de la revolución, ¿sí? Miguel Alemán Valdés, como menciona Enrique Krause, se baja del caballo de la revolución se baja del caballo para subirse a estos modernos automóviles que tienen dos vertientes. Uno, los camiones de redilas para la clase obrera, esos los usaba Miguel Alemán de día,
dos, los Cadillacs para la clase pudiente, que eran los que utilizaba en la noche para ir a las recepciones y a las fiestas que los empresarios brindaban en su honor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Pues Miguel Alemán Valdés llega, llega a la presidencia de la mano del naciente Partido Revolucionario Institucional, es el primer candidato presidencial del PRI, que va en alianza, aunque usted no lo crea, que va en alianza con el Partido Comunista, encabezado por Vicente Lombardo Toledano, y él decía, bueno, pues vamos a aliarnos con él porque representa la parte más progresista de la burguesía nacional, ¿sí? Lo primerito que se da cuenta Miguel Alemán que necesita nuestro país es agua. Crea la Secretaría de Recursos Hidráulicos y empiezan las grandes obras hidráulicas, las grandes presas en Sonora, Sinaloa, ¿sí? En esta parte donde particularmente no hay como esa captación de agua. Y Miguel Alemán se encarga de empezar a dar las condiciones para que ello ocurra, ¿sí? En su discurso, en su discurso de toma de posesión, él empieza a tratar tratar de desmarcarse, perdón, de los anteriores presidentes, especialmente de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque él dice de manera muy tajante: necesitamos que haya una eficiencia de la industria petrolera y de la industria ferroviaria, ¿sí? Dice, y este manejo debe sujetarse a un criterio más comercial que político. Con ello nos damos cuenta de que trata de pintar sus límites con el cardenismo y por lo tanto se nota también que su manera de proceder va a ser mucho más cercana a la clase empresarial que al, que al pueblo raso mexicano, ¿sí? Dice también, yo quiero convocar a la comprensión entre industriales y obreros. Que estos episodios de lucha de clase que ha habido tanto en el sexenio de Lázaro Cárdenas, en los gobiernos anteriores, en el sexenio de Manuel Ávila Camacho, que con él haya una comunión. Y parece ser que sí le funcionó, porque sin duda el sexenio de Miguel Alemán Valdés, perdón, se me, se me vino a la mente Manuel Ávila Camacho. El sexenio de Miguel Alemán Valdés es conocido por la bonanza económica que trajo para nuestro país, ¿sí? Sin embargo, a él le toca lidiar con un problema de salud también, como no tan serio como que vivimos en la actualidad, pero le toca lidiar con un brote de fiebre aftosa que se da en los estados de Veracruz y Puebla. Esta fiebre aftosa es una enfermedad que se transmite por medio del ganado bovino y que consiste en que te salen una serie de erupciones tanto en la boca por dentro y por fuera, ¿sí? Y ello orilló a que Estados Unidos cerrara la frontera a la carne mexicana y a un grave problema económico en los primeros momentos del gobierno de Miguel Alemán Valdés, porque tienen que sacrificar miles de cabezas de ganado que tenían el, la enfermedad, ¿sí? Hay, hay pérdidas millonarias en ese sentido y le toca iniciar batallándole un poquito a Miguel Alemán Valdés con esa situación. Para Miguel Alemán, la industrialización fue la prioridad nacional.
¿Y de qué manera iba a fomentar esta industrialización? Pues haciendo que los industriales, que los empresarios se sintieran atraídos por venir a invertir a México. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues muy fácil. Por ello les decía al inicio que este es como el inicio del México actual. ¿Sí? Se empiezan a dar exenciones fiscales, se empiezan a dar créditos, servicios públicos más baratos, ¿sí? Lo que orilló a que haya mucha inversión extranjera y a que muchos empresarios mexicanos también se animen a crear empresas cada vez más grandes, ¿sí? Surgen, en ese sexenio surgen empresas como Condumex, que hasta la fecha sobrevive, Ingenieros Civiles Asociados, el famoso grupo ICA que construye fraccionamientos, edificios, ¿sí? Telesistema Mexicano, que nosotros lo conocemos en la actualidad como Televisa, y una marca de las más reconocidas y relacionadas con el ámbito educativo escolar, el famoso Resistol, ¿sí? Son empresas de aquellos años. Sin embargo, sin embargo, también se dan las condiciones para que nuestro país se convierta en un nido de putrefacción social. ¿A qué me refiero? Para, para este sexenio se modificó la prohibición de los juegos de azar y se reabren muchos casinos que estaban así trabajando de manera clandestina o que estaban en stand-by, ¿sí? Y Acapulco, y Acapulco se convierte en una especie de Las Vegas, en una especie de La Habana del tiempo, que, que son lugares donde el juego, la prostitución, las drogas corren con mucha facilidad y Acapulco se convierte en un destino turístico de alcances mayores, sobre todo por esta situación donde era muy sencillo ir a perder tu fortuna o si tenías un poco de suerte, aumentarla un poquito, no sin antes perder algo, ¿no? Recordemos que por aquellos años son los grandes años de los gángsters y de la expansión de las mafias italoamericanas en el oeste de Estados Unidos y en la parte del Golfo de México con La Habana, en Cuba, ¿sí? Entonces Acapulco entra a competir directamente con estos dos destinos para tratar de convertirse en el polo atrayente de los millonarios y de las grandes fortunas ligadas a la corrupción y a estas prácticas no tan, no tan positivas para nuestra sociedad mexicana, ¿sí? En 1948 ocurre uno de los acontecimientos más significativos del sexenio. Por primera vez, un presidente norteamericano hace una visita oficial en tono amistoso a la Ciudad de México. Y el presidente Truman visita la Ciudad de México y reabre una vieja herida para los mexicanos. En 1948 se cumplen 100 años del episodio de la guerra entre México y Estados Unidos y cuando se comenzó a dar difusión al episodio ocurrido en el castillo de Chapultepec con los niños héroes, ¿sí? En el marco de esta visita se hace eh, día feriado oficial el 13 de septiembre para conmemorar la gesta del castillo de Chapultepec por parte de los niños héroes. Se graban sus letras en oro en la Cámara de Diputados, ¿sí? Y el presidente Truman ofrece una ofrenda floral a,
en memoria de los niños héroes, ¿sí? Miguel Alemán después paga la visita y se convierte en el primer presidente que es recibido y perdón, el primer presidente latinoamericano que tiene foro en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Hace una visita a Nueva York donde es nombrado Mr. Amigo. Así tal cual, Mr. Amigo. Ustedes busquen fotos en los buscadores de la visita de Miguel Alemán Valdés a los Estados Unidos en 1948 y se van a encontrar que eran cuatachos del alma. ¿Vamos bien? Excelente, ya casi terminamos. Ya casi estamos a punto de terminar, ¿sí? También a Miguel Alemán le corresponde lidiar con una devaluación de la moneda. La paridad peso-dólar, cuando él inicia, está en 4 pesos con 50 centavos más o menos. Para el año de 1949, ¿sí? Está en 4 pesos con 85 centavos y de repente se va casi al doble. 8 pesos con 65 centavos. ¿Cuál fue la manera de responder? Obviamente que jamás iba a ejercer la autocrítica, no iba a echar la culpa al derroche que se vivía en el gobierno mexicano, y empieza a buscar la manera de que la gente no proteste por ello. Quiero citarles la modificación que el 29 de diciembre de 1950 se hizo al artículo 145 del Código Penal relativo al llamado delito de disolución social que ya habíamos hablado en el video anterior, ¿sí? Dice esta modificación que le hicieron: se aplicará prisión de 2 a 12 años y multa de 1,000 a 10,000 pesos al extranjero o nacional mexicano que en forma hablada o escrita o en cualquier otro medio realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden público o afecten la soberanía del Estado mexicano. Se perturba el orden público cuando los actos determinados en el párrafo anterior tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín, ¿sí? Obviamente que Miguel Alemán Valdés y su gabinete no iban a echarse la culpa en cuestión de que lo malo que estuviera ocurriendo en la gestión del país iba, iba a correr por su cuenta y buscaban la manera de que la gente no protestara por ello, ¿sí? Ya para cerrar este episodio de Miguel Alemán Valdés, hace, hace pocos años, eh, Andrew Paxman escribe un libro llamado En busca del señor Jenkins, ¿sí? Y en este libro creo que se da una de las definiciones más precisas de lo que fue el sexenio de Miguel Alemán. Y me gustaría compartírselas. Les voy a poner la bibliografía en la descripción del video para si alguien quiere echarle una ojeada a los materiales, lo puedan hacer, ¿sale? Andrew Paxman dice lo siguiente: después de la revolución, el Estado y el capital se necesitaron el uno al otro. El gobierno dependía de las élites empresariales para ayudar a reconstruir la economía a través de inversiones, creación de empleos, pago de impuestos y obtención a préstamos extranjeros. Los industriales, asimismo, dependían del Estado para restablecer el orden, construir carreteras, amansar a los trabajadores radicalizados, velar para que se cumplieran los derechos de la propiedad y promulgar leyes que moderaran el radicalismo de la nueva Constitución.
Cuando el presidente Cárdenas intensificó las expropiaciones y permitió que proliferaran las huelgas, desbarató el equilibrio simbiótico. Esto desencadenó una fuga masiva de capitales y puso en peligro la economía. Su necesidad de restablecer ese equilibrio lo obligó a dar marcha atrás, apoyar una legislación en favor de las empresas y elegir a un sucesor moderado. Dicho imperativo simbiótico, una unión de necesidad percibida, era diferente, pero a menudo estaba vinculado con una convivencia simbiótica. Como compromiso verdaderamente más amiguista, este tipo de vínculo supone el interés mutuo sin tener en cuenta a nadie más. Incluye favores como alianzas comerciales encubiertas, contratos de no competencia y la aplicación selectiva de leyes. Estas prácticas se difundieron durante el Porfiriato, volvieron a surgir con nuevos actores en la década de los 20 y alcanzaron dimensiones espectaculares en el gobierno del presidente Miguel Alemán. Así es, chamacos. A Miguel Alemán, entre otras cosas, así como se le culpa de la modernidad que alcanza nuestro país por aquellos años, también se le culpa de un enriquecimiento ilícito desmesurado, también se le culpa de un, un fuerte influyentismo para que sus allegados se hicieran de negocios que hasta la fecha sobreviven, ¿sí? Basta recordar que la familia alemana es uno de los accionistas mayoritarios de Televisa todavía en la actualidad y que por lo tanto tienen asegurado un patrimonio millonario por mucho tiempo, ¿sí? Andrew Paxman, continuando con la cita, dice, la administración alemanista se caracterizó por iniciar una transformación importante del país, de lo rural hacia lo urbano. En su sexenio llegó a decirse que la revolución se había bajado del caballo para subirse al automóvil, como lo mencionábamos al inicio de, de que estábamos hablando del sexenio alemán. Bajo su mandato, México inició su endeudamiento para favorecer la industrialización y el gasto público fue inmenso, situación que favoreció también la corrupción, ya que muchos funcionarios del gobierno hicieron negocios particulares a expensas del poder político. Se dice que uno de sus principales allegados, bueno, no es que se diga, está documentado ya que uno de sus principales socios, amigos, allegados, Rómulo Farrell, fue su prestanombres para hacerse de acciones y de poder en la empresa de Telesistema Mexicano, ¿sí? Así que cómo ven el sexenio de Miguel Alemán Valdés. Todavía al señor al final del sexenio se le ocurrió tratar de modificar la constitución para reelegirse, cosa que no logró y que cuando fue descubierto no le quedó de otra más que decir en una entrevista que le hicieron y que le preguntaron expresamente él dijo, no, 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 ¿cómo creen? Yo soy antireeleccionista por tradición, valiéndose de su tradición familiar, de su papá que combatió en la Revolución Mexicana, Miguel Alemán González, y que estaba del lado, del lado maderista. ¿Sí? Para el 6 de julio de 1952 se da la siguiente elección presidencial. En esta compiten Adolfo Ruiz Cortines por el PRI, Miguel Enríquez Guzmán, Efraín González Luna y Vicente Lombardo. ¿Cómo llegó Adolfo Ruiz Cortines, el candidato del PRI, a ser el siguiente presidente de México? No lo duden que haya sido por la mano negra de Miguel Alemán. Y ahondo un poquito más. El mejor perfilado para ser candidato presidencial era un hermano del expresidente Manuel Ávila Camacho, que murió de manera misteriosa
justo cuando estaban buscando a los precandidatos para, para buscar la silla grande. Muere y Miguel Alemán Valdés pues propone a un hombre del partido, a una persona que tiene un cierto prestigio en el Partido Revolucionario Institucional y que a la postre pues, se va a convertir en el siguiente presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines, cuyo lema fue austeridad y trabajo, sacó el 74% de los votos. Miguel Enríquez Guzmán, cuyo lema fue la democracia hace las industrias, sacó el 16% de los votos. Efraín González Luna, el primer candidato del Partido Acción Nacional, saca el 8% de los votos. Y Vicente Lombardo Toledano, cuyo lema fue el pueblo es capaz de la victoria, solamente obtuvo, perdón, su lema fue Viva Lombardo. El del pueblo es capaz de la victoria fue el lema de Efraín González Luna. Y Vicente Lombardo Toledano solamente sacó el 2%. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, quizá les parecía exagerada al inicio mi postura de manifestarles que con este sexenio había empezado el México actual. Y sí, chamacos, así fue. Comienza el México actual, el México moderno, el México urbano, el México de problemas sociales densos, pero también el México del influyentismo, el México del amiguismo, el México de está bien, te concesiono la obra, pero una buena parte tiene que ir para mí, una buena parte del presupuesto que ganes pues tiene que ir para mí porque tenemos que repartir entre varias personas, ¿sí? Y como les decía al inicio, fue una época en que muchos políticos se hacían millonarios y muchos millonarios se hacían políticos, ¿sí? Gracias por su atención. Espero sus participaciones, sus comentarios aquí en la parte de abajo del video, ¿sí? Igual el que quiera comentar en la plataforma adelante, pero de manera más rápida los contestamos aquí en los comentarios del video. Muchas gracias por su atención y aquí seguimos trabajando, chamacos. Ánimo.